y los niños crecieron. Siempre hemos tenido con Gaby la gran fortuna de pertenecer a familias muy unidas. Y así como a mi mamá estaba al pendiente de los nietos, no faltaron tías de los niños que nos apoyaron durante los meses de recién nacido. Pero gradualmente nos fuimos enfrentando a ciertos dilemas de todo inmigrante, y que normalmente pocos lo platican. Peor aún, en su momento todo el mundo te quiere decir qué hacer, y lamentablemente las opiniones giran en múltiples sentidos y solo confunden más. Obvio que siempre hablamos en español, y eso era lo que los bebés escuchaban. La primera salida a la burbuja para Emilio fue cuando lo inscribimos en la guardería. De entrada, el servicio no era barato. Cerca de $200 semanales no cualquiera los puede pagar, y al mismo tiempo, es muy raro encontrar matrimonios donde solo uno de los cónyuges trabaja. El costo de vida es alto, y se requiere el ingreso de ambos. Pero igualmente, no es asumir como un porcentaje altísimo de uno de los dos salarios va al pago de guarderías. Esto es aún más complicado si imaginamos tener más de un hijo. Según el Centro para el Progreso Americano, CAP, por sus siglas en inglés, una familia que integra la media estatal podría destinar entre un 13 y un 18% de sus salarios para el pago de guardería para un solo hijo. El mismo instituto ha descubierto que a pesar del alto costo del servicio, su calidad no es necesariamente algo extraordinario. Por ello las familias entran en un dilema difícil de resolver, ya que desean que sus hijos pasen tiempo en un lugar que ofrezca un desarrollo integral en sus primeros meses de vida. Para agravar el problema, se ha encontrado que en Estados Unidos 1 de cada 3 niños hispanos vive en la pobreza. Creo que las mujeres inmigrantes la tienen aún más difícil. Por una parte, cuando trabajan, soportan doble impacto negativo en los salarios, por ser mujeres, por ser extranjeras, no tener preparación o no dominar el idioma. Después, cuando son mamás, pierden aún más valor en el mercado laboral y sus ingresos se ven disminuidos. En otro estudio publicado por la misma institución, que compara a las mujeres con los hombres de este grupo, se presenta otra distinción muy importante de los salarios percibidos por personas nacidas entre 1940 y 1960. En dicha investigación, se encontró que las mamás que regresan a trabajar después de parar unos años para atender a sus hijos normalmente reciben ingresos menores que aquellas mujeres que nunca dejaron de laborar. Y la brecha entre hombres y mujeres no deja de ser importante, sobre todo entre más edad alcanzan. Adicionalmente, las mujeres se enfrentan a la problemática de las guarderías, lo cual complica más la situación. Muchos deben decidir entre quedarse en casa, disminuir sus ingresos o salir a trabajar durísimo para ganar solo un poco más. Nosotros lo vivimos. Aunque el salario de Gaby no era menos importante que su aportación a la administración de la empresa, gracias a lo cual yo podía centrarme en su operación y en la estrategia comercial. Para nuestro emprendimiento era muy necesario lo que ella sumaba. Finalmente, según un estudio publicado en 2017 por el Banco de la Reserva Federal de San Luis, el 27.7% de la población migrante en Estados Unidos ni siquiera cuenta con un título de preparatoria o high school, en comparación con solo el 9.3% de la población nacida en Estados Unidos. Esto seguramente está directamente correlacionado con el nivel de ingresos promedio. Mientras la población migrante percibe $20,400 anuales, los ciudadanos no inmigrantes obtienen $28,000, casi un 30% de diferencial. Dicha discrepancia es definitivamente abismal. Más sobre el idioma natal. Durante muchos años habíamos cruzado la frontera para visitar familiares en Houston. Desde nuestra visión regia siempre habíamos criticado cómo mis pequeños primos no aprendían de manera correcta el español, tanto como a sus papás no hablaban bien inglés. Además de la dificultad para comunicarse entre ellos, veíamos cómo los chicos perdían gran parte de la conexión con sus raíces, y eso que apenas era la primera generación, ni qué decir de las siguientes. Entonces nos propusimos no transitar lo mismo. De entrada, vimos la manera de conseguir el servicio mexicano de televisión por satélite. Así, si veían programas de TV, al menos que fueran en español. Siempre era el castellano la lengua que hablábamos en casa. Y así crecieron los niños, como mexicanos viviendo en México. Pero obviamente les costó algo de trabajo cuando empezaron a jugar fútbol o a ir a la escuela, o cuando era hora de convivir con los vecinos. Los pobres no entendían. Nuestra hipótesis era que el inglés era un idioma más sencillo que el español y lo aprenderían fácilmente, especialmente siendo niños, y que era importante que mantuvieran en la medida de lo posible nuestra lengua, sobre todo en los primeros años de primaria. Nos tocó manejar millas todos los días para que pudieran asistir a una escuela que ofreciera instrucción bilingüe, que les permitiera continuar aprendiendo en español. Aunque no era 100% como el nuestro, era más cercano posible.
Fue un sacrificio porque finalmente no todas las instituciones educativas ofrecen este programa. La mayoría, más bien, no lo tiene. El problema consiste en la insuficiencia de profesores preparados y de recursos financieros del gobierno destinados a estos programas. No sabemos aún si nuestros esfuerzos y cientos de horas conduciendo serán valiosos, pero el verlos ahora, sentados a la mesa jugando dominó en familia a la luz de las velas, en medio de una tormenta invernal que nos ha dejado sin electricidad, y hablando español sin el acento tejano, me deja más que contento y satisfecho. Por fin pudimos sociabilizar. Cuando Emilio ingresó al prekinder a los 3 años de edad, comenzamos gradualmente a conocer otras familias que, al igual que nosotros, querían que sus hijos aprendieran español, porque era el único idioma que sus hijos hablaban debido a que eran recién llegados a Estados Unidos ya, o porque les interesaba que lo preservaran. Todo comenzó porque un pediatra nos dijo que a cierta edad el niño debía de decir un determinado número de palabras y como le faltaban recomendó una terapia de habla. Pensaba que no era mayor problema, pero finalmente consistía en un programa del gobierno del estado al que Emilio, como ciudadano estadounidense, tenía derecho, y para nosotros solamente requería dar una propina a la terapeuta. Ella fue quien recomendó que iniciara en prekinder a pesar de no alcanzar aún la edad. Fue así que empezamos a llevarlo algunas horas diarias. A nosotros nos sirvió porque de entrada empezamos a conocer un área diferente de la ciudad. Estábamos tan concentrados en el negocio que solo nos sabíamos el camino de la casa al taller. Descubrimos nuevos supermercados y también un club deportivo donde los chicos podrían jugar fútbol. Y empezamos a encontrar nuestros primeros amigos. Tuvimos la oportunidad de comprar con muchísimos sacrificios una casa en una zona de nivel medio alto y eso nos permitió conocer gente con preparación académica, con gustos e ideologías similares, por lo que al fin comenzábamos a sociabilizar. Y con eso, a abrirnos a otras culturas. Comenzamos a convivir con norteamericanos anglosajones, afroamericanos y demás, y a aprender de ellos y de sus costumbres, lo cual resulta extremadamente necesario para poder funcionar mejor en este mercado, sea cual fuere la actividad profesional.